No sé ya qué estábamos hablando. Ah, sí, lo de Europa, que la radiación, o sea, se dieron cuenta que había habido un accidente nuclear porque las partículas viajaron y llegaron hasta Europa. Entonces, en un centro, que ya no me acuerdo, de Europa, no, ay, no les quiero spoilear porque es tan lindo, una persona, un científico, digamos, analizó ese polvo que había llegado raro y bueno, y encontró unos isótopos radiactivos y dijo, ¡epa! Esto viene de una serie radiactiva. Dijo, esto no es normal, ¿sí? Así que bueno, pero después cuando veamos las series radiactivas les voy a mostrar eso. No se los quiero spoilear tanto tampoco, como que quiero que lo vean y que lo disfruten tanto como yo lo disfruto. Bueno, yo me siento como Nelson cuando dice que había visto la película de Tommy Daly 17 veces. No se cansan de verla. Nadie que la haya visto diría eso. Bueno, yo soy así con Chernobyl. Bien, entonces, continuemos. Después de todas estas pavadas. Les había dicho lo de la radiación beta, que son electrones o positrones. Lo de la radiación alfa, ¿sí? Que son átomos de helio que se emiten, la radiación neutrónica, que vamos a hablar un poquito más de eso, y tiene razón su compañero barra compañera barra compañere, que esta cuestión de la emisión neutrónica es lo que se habla en la serie, ¿sí? Que tiene que ver con la reacción en cadena, las famosas bullets que habla el científico cuando se lo explica a una persona del gobierno, tiene que explicarle en qué se fundamenta la energía nuclear y le habla en esos términos. Le dice que son como balas, ¿sí? Como que es un núcleo que emite balas. Por eso dice bullets. Y la radiación gamma, ¿sí? Que fíjense que esto es una partícula, ¿o no? Son partículas. Es una partícula, un sistema particulado, digamos, ¿sí? Esto también es una partícula, esto es una partícula. Y esto es una onda electromagnética, ¿sí? Es decir, la radiación gamma es una onda electromagnética. Y vamos a ver qué significa esto, porque esto es raro, ¿no? Como que esto no es una partícula o sí es una partícula. Y acá dice fotones. Ah, y entonces ¿es una partícula o no es una partícula? ¿Qué onda? Pareciera que es una partícula, pero es una onda, ¿sí? Bueno, entonces, esto tiene como todo una cuestión. Miren, vamos a hacer una cosa, vamos a patear el tablero y vamos a ir directamente a la diapositiva que explica eso. Voy a hacer así porque sí. Y después volvemos. Vamos a volver a las anteriores, ¿eh? Pero vamos a ver radiación electromagnética. Bien, díganme qué es la radiación. ¿Qué piensan ustedes? Ay, no, se me quedaron calladitos. A ver, yo diría que es lo que libera el núcleo cuando está inestable, es el proceso del núcleo cuando está inestable, eso que libera. Lo entendí así. Bien, o sea, Pérdida de energía de un núcleo atómico Ah, ahí va. inestable. claro, o sea, la primera definición fue como, ¿viste cuando no querés meter la pata? Que decís, bueno, yo te digo esto y esto está correcto. No, 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 de repasar lo que anoté, es como que más o menos lo que me quedó ahora sí, sin hacer mucho análisis. Genial. Sí, sí. Es que está perfecto lo que dijiste. Es como algo, dijiste vos, ¿no? Algo que es emitido. Exacto. Perfecto. Está muy bien. Fuiste como austera en la definición. Estoy muy orgullosa de vos porque yo defino así siempre. Como que tampoco Bueno, te voy a poner. Sí. no, no, fue Bien. pobre la definición, pero No, es lo que austera, diría entendí yo. así rápido, digamos. Bien. Bueno, bien. Me gustó. Después, la compañera que habló después, yo no tengo los nombres, por eso es que hablo así. Dijo algo de la energía, ¿no? Habló en términos Claro, energéticos, pierde energía cuando es inestable. pierde energía, bien, pierde energía. Yo cuando hablo de radiación electromagnética me gusta hablar del sol.
¿sí? Y como un lindo ejemplo, el ejemplo de las emisiones del Sol, ¿de acuerdo? Porque el Sol emite mucha radiación electromagnética y diferentes tipos de radiación electromagnética, por eso está bueno. A ver, la radiación es una perturbación del espacio-tiempo. Chan. Es decir, la radiación es cómo se va perturbando, ¿sí?, el espacio en lo que se llaman campos. Esto es la radiación, ¿ven? O sea, la radiación es una perturbación en el espacio que se propaga de este modo, es decir, así en este campo se llama, es decir, en esta dirección del campo, ¿sí? A la que vamos a denominar campo eléctrico, y en esta otra dirección generando otro campo al que vamos a denominar campo magnético, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es una perturbación en el espacio. Eso es la radiación, o sea, un flash, ¿no? Pero es una perturbación, ¿sí? Esta cuestión de los campos, yo sé que en este momento es como muy raro y muy extraño, yo lo sé, pero lo van a ver un poco más adelante. Los que sigan física, sobre todo, muy zarpadamente, van a entender lo que es un campo. Un campo es una, justamente, es una perturbación, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes entiendan el concepto de campo, vieron que, no sé, en el sistema solar está el Sol y todos los planetas giran alrededor, ¿no? ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿Por qué eso tan caprichoso? ¿Por qué será? ¿Por qué no tienen otro movimiento? A eso voy. ¿Por qué alrededor del Sol? Porque es el que genera ¿Qué? la onda esta Lo que, electromagnética. es lo Mayor que campo genera. magnético, puede ser. ¿Cómo dijiste? Genera mayor campo magnético. Genera mayor campo gravitatorio en este caso. Mayor campo gravitatorio. Es decir, a ver, el Sol, acá está el Sol, ¿sí? El Sol lo que le sucede es que tiene una masa muy grande con respecto a los planetas, por lo tanto genera lo que se llama un campo, es decir, genera como un espacio donde interfiere con las masas, por ejemplo, de los planetas que son más chiquititos, entonces el planeta se ve como obligado a rodear o a darle vueltas al Sol porque está como muy introducido en su campo, que es un campo muy grande porque tiene mucha masa el Sol. Entonces genera un campo, en este caso es un campo gravitatorio, muy grande. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿O no? profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Por eso es que, por ejemplo, la Luna gira alrededor de nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros tenemos una masa importante que genera un campo gravitatorio atractor hacia ese astro, ¿sí? Entonces, por eso es que la Luna gira alrededor nuestro. ¿Se entiende? Porque genera, la Tierra genera un campo importante. En este caso es un campo gravitatorio. Es como el campo que genera el núcleo. Claro, exactamente. El núcleo genera un campo también, exactamente. Genera un campo que mantiene, por ejemplo, atraídos a los electrones de los orbitales. Exacto. Y a medida que yo me alejo, el campo pierde su efecto, ¿no? Pierde intensidad. No es lo mismo el campo, no sé, no es lo mismo la intensidad del campo del Sol para Mercurio, que está re cerca, que la intensidad del campo para Plutón, por ejemplo, ¿sí? Que está mucho más alejado del Sol, por lo tanto el campo pierde intensidad. ¿Sí? Esto de los campos es re interesante, es re lindo. Ayer uno de les chiques, no sé quién fue, también habló de los imanes, ¿sí? A los imanes le pasa lo mismo, es decir, uno de los imanes lo que genera es un campo, ¿sí? El otro imán genera otro campo y la interacción entre los campos genera la atracción o la repulsión, por ejemplo. ¿Sí? Pero son campos. En ese caso, campos magnéticos. En este caso, campo electromagnético, porque en una dirección es eléctrico y en otra dirección es magnético. ¿Sí?
Bueno, esta onda electromagnética, ¿sí? Va a viajar desde el Sol hasta nosotros, ponemos, ¿sí? Desde el Sol hasta nosotros. Acá estamos nosotros. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta radiación puede ser de, o sea, puede ser de diferente naturaleza, si se quiere, ¿sí? El Sol emite, por ejemplo, en el infrarrojo, emite en el visible, emite en el ultravioleta. Ustedes me dirán, ¿qué es esto? Bueno, cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas posibles radiaciones son radiaciones que van a diferir en la frecuencia. Es decir, no es lo mismo una radiación de alta frecuencia, como podría ser la ultravioleta, no es de muy alta frecuencia igual. La luz visible que tiene menos frecuencia y el infrarrojo que tiene menos frecuencia. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor frecuencia tiene un rayo o una onda, como ustedes quieran, ¿sí? O una radiación, más dañina es, por ejemplo, para los seres vivientes. Acá estamos, ¿ven? Rayos X y rayos gamma. ¿Ven que tiene alta frecuencia? ¿Sí? O sea, cuando yo tengo una longitud de onda cortita, la longitud de onda es de acá a acá. Cuando yo tengo una longitud de onda cortita, ¿sí? Tengo una alta frecuencia y esto es malo para nosotros. En cambio, las radiaciones que son menos dañinas, que son más inocuas, se llama, son las radiaciones cuya longitud de onda es más grande. Fíjense que esto es mucho más importante. Esta es la longitud de onda, se la denomina lambda, también así. Y, por ejemplo, son las microondas o las ondas de radio que nos están atravesando todo el tiempo, pero no importa porque no son dañinas, ¿sí? No son penetrantes, no son ionizantes, se llama. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, de vuelta, el Sol emite, por ejemplo, radiaciones en el ultravioleta, emite radiaciones en el infrarrojo es el calor, y emite radiaciones en el visible. Nosotros, de todo esto, podemos ver solamente las radiaciones en el espectro visible, por eso es que nosotros vemos los colores, ¿sí? O sea, nosotros vemos solamente los colores. O sea, vemos una parte de la radiación que emite el Sol, no toda la radiación que emite el Sol, ¿sí? Esta parte que está acá la pueden ver algunos animales ven en el infrarrojo. Ayer me contaron de unas cámaras que también ven el infrarrojo, bueno, que tienen la capacidad de ver diferencias de temperatura. Y hay algunos animales que ven en el ultravioleta, ¿sí? Que es una radiación de mayor frecuencia, y es otro tipo de radiación que genera el Sol, ¿sí? Genera radiación en el ultravioleta, ustedes la conocen, esta radiación, que el UVA es un ultravioleta tranquilo y el UVC es un ultravioleta bastante ionizante, bastante complicado, ¿sí? Este es el ultravioleta del que nosotros nos tenemos que proteger en el verano sobre todo, ¿sí? Del UVC. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes saben cómo genera, cómo calienta un alimento un microondas? No. Las partículas del alimento, ¿no? Hace un... Ay, no te escuché, algo. ¿eh? No te escuché, perdón, ¿me repetís? Ah, sí, profe, las partículas del alimento puede ser que tenga un movimiento, una cosa así, un pasaje de lo que estamos hablando, de las ondas, ¿no? Algo de eso hay, algo de eso hay. Algo de eso. Lo que yo estoy generando es, en el microondas, tiene como unos generadores, ¿sí? De microondas, justamente, o sea, generan radiación, ¿sí? La radiación que se genera es, por supuesto, es una radiación inocua, ¿sí? En función de las microondas, justamente, ¿sí? Y lo que genera es en todas las direcciones posibles, porque el generador genera microondas en todas las direcciones, en todas así, ¿sí? A partir del generador. Por eso es que el alimento tiene que girar, para que le dé por todos lados, ¿sí? La radiación. Y lo que hace la microonda es aumentar la agitación de las partículas, sobre todo del agua. Por eso es que los alimentos que mejor se calientan o se cuecen en un microondas son los alimentos acuosos, ¿sí? Porque el agua es como muy buena fuente ¿qué dice?
Nanómetro es la longitud de onda, que significa el nanómetro, este nanómetro es, vos pensás que longitud de onda, no importa, es una longitud, ¿sí? Es una longitud, y las longitudes se miden en metros. Y nanómetro, cuando uno le pone la NM, o sea, cuando uno le pone la N adelante de nanómetro, de metro, perdón, es nanómetro, y eso implica 1 por 10 a la menos, que fea letra, a la menos 9 metros. O sea, es una modificación del metro, o sea, es un, no me sale el nombre. Es el metro, es como cuando yo digo kilómetro, que son 1000 metros, bueno, el nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? No. Es una unidad, digamos, una unidad, eh, digamos, que viene del metro. No sé cómo decirlo, perdón, no me sale la palabra. ¿Sí? Bien, entonces, lo que hace el microondas, de nuevo, genera esa radiación. La radiación aumenta la agitación de las partículas, sobre todo del agua, y de esa manera, ustedes saben perfectamente que cuando aumenta la agitación de las partículas, aumenta la temperatura, ¿sí? Porque la temperatura justamente es una medida de cuánto se mueven las partículas en un sistema. Entonces, si yo irradiando lo que hago es aumento el movimiento de las partículas, estoy aumentando la temperatura del sistema, ¿sí? O sea que el microondas lo que hace es calienta, pero por un método radicalmente distinto a cuando uno calienta con una hornalla, ¿no? Cuando uno calienta con una hornalla, lo que se genera es una combustión, y en todo caso yo me jacto de el producto de esa combustión, que es el fuego y eso, ¿sí? Acá no, acá yo estoy utilizando radiación, enteramente radiación, ¿sí? Son cosas diferentes. Bien, entonces, como para darle un cierre a esto de la radiación, sepan que cualquier tipo de radiación se mueve a la misma velocidad. ¿Cuál es esa velocidad? La velocidad de la luz, ¿sí? O sea, la radiación siempre tiene la misma velocidad, que es la velocidad de la luz. Ustedes recuerden que la velocidad de la luz es la mayor velocidad a la que se puede llegar. ¿Y quién ha llegado a la velocidad de la luz? Solo la luz. ¿Sí? Nada, ningún sistema nunca pudo llegar a esa velocidad que no sea la luz. ¿De acuerdo? ¿Se quiso llegar a la velocidad de la luz? Sí. ¿Se quiere llegar siempre? Sí, siempre se quiere llegar. De hecho, quieren hacerlo en el acelerador de partículas, en el CERN. Ahora vamos a hablar un poco de eso cuando lleguemos a la parte de los quarks. Pero nada pudo llegar a esa velocidad, ¿sí? La radiación viaja a esa velocidad. Entonces, lo que va modificando, o sea, o lo que define los distintos tipos de radiación es siempre la frecuencia y la longitud de onda, ¿sí? O sea, más frecuencia o menos frecuencia. Entonces ahí vamos delimitando los diferentes tipos de radiación. Cada uno de los tipos de radiación tiene sus características, obvio, y nosotros podemos ver solamente en el rango del visible, ¿ven? Esto, nosotros vemos acá. ¿Y por qué solo vemos acá? Y bueno, nosotros vemos acá porque nuestro ojo está hecho para ver ahí, y nada más, ¿sí? O sea, nuestra retina está hecha para ver estos colores, y ya. No sabemos cómo ver en el infrarrojo, ni ver en el ultravioleta, y menos en otro lugar del espectro. Nosotros vemos en este lugar del espectro nada más, ¿sí? Esto se llama espectro electromagnético, perdón, nunca se los mencioné así. Nunca les puse el nombre más bonito, ¿sí? Obviamente que hay otros tipos de radiación, sí, no son estos nada más, ¿eh? Hay más, hay ondas cósmicas, qué sé yo, ¿sí? Hay otras cositas, pero no vienen al caso. Lo importante era que ustedes entiendan qué es una radiación electromagnética, que hay diferentes. Por ejemplo, el Sol genera un montón de radiaciones diferentes, ¿sí? Todas llegan al planeta Tierra, y bueno, algunas son ondas que están asociadas al calor, ¿sí? En el infrarrojo, Profe, las ultravioleta, que ustedes ya las conocen, y el visible, que nos permiten ver las cosas. ¿Sí? profe, Sí. ¿cuál es la diferencia entonces de una onda electromagnética y un pulso? Eh, Ay, un pulso. Mm, Qué buena pregunta. La verdad que no la sé. La verdad que no sé qué es un pulso específicamente. Nunca lo pensé en función de un pulso. Es como un término muy físico ese. A ver.
Esperame un segundo, a ver si puedo... La verdad es que nunca lo vi en función de ese término, jamás. Capaz que los de física lo pueden ver, eh, capaz que es una... Espérame. Capaz que es un sinónimo y yo ni lo conozco, sinceramente. Una emisión de energía electromagnética de alta intensidad en un periodo de tiempo breve. Bueno, según lo que puedo llegar a entender, es esto, o sea, esta emisión en un tiempo breve. Al parecer eso es un pulso. Pero no sé más. No puedo decir demasiado porque tal vez es casi un sinónimo y no lo manejo. No manejo el término pulso. Nunca lo manejé. Capaz que es muy físico, digamos. Perdón, ¿eh? ¿Lo No, preguntaste por algo en particular? ¿Por no, algo? no, porque justo estábamos viendo esto y me vino a la mente y nada, se lo pregunté. Ah, bueno. Bueno, eso. Si después, si encontrás algo o querés contar algo. eh, bien. Bueno, entonces, ¿quedó claro lo de la radiación electromagnética, más o menos? ¿Sí? Para que ustedes entiendan qué es la radiación. Siempre que utilicen la palabra radiación, sea con propiedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ir un poquito para atrás porque nosotros nos recontra fuimos para adelante, así que vamos a ir bastante para atrás. Vamos a ir a esta diapositiva con la que habíamos comenzado, esta, ¿sí? Es para que ustedes entiendan ahora que la radiación beta es una partícula, la radiación neutrónica es una partícula, la radiación alfa es particulada también, y la radiación gamma, ¿sí? Es una radiación asociada a una onda electromagnética. Y otra cosa que les voy a contar es que la cuántica, nuestro hermoso paradigma actual, la cuántica, nos ha contado, nos ha dicho, nos ha puesto en jaque, porque la cuántica dice que toda onda tiene asociada una partícula, o sea, toda onda tiene asociada una partícula y toda partícula tiene asociada una onda, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser esto, no? Porque es como que una onda es una onda, ¿cómo le voy a asociar una partícula? Bueno, esto nació a partir de la naturaleza de la luz. Se dieron cuenta, sobre todo fue de Broglie, la persona que se dio cuenta, Broglie, se dio cuenta que la luz podía comportarse tanto como onda como partícula. Ustedes me dirán, ¿qué está hablando esta persona? A ver, ¿ustedes conocen el fenómeno de reflexión de la luz? La reflexión, la refracción, ¿sí? Si viene un rayo de luz, tac, tac, hace esto, ¿no? En una superficie, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando lo enfoca a un espejo o algo de eso, No. dice usted. Claro, eso es la reflexión, la refracción, ¿sí? Por ejemplo, esto se llama reflexión de la luz, ¿sí? Y la refracción es cuando ustedes tienen un vaso con agua y ponen un lápiz y el lápiz hace esto, se quiebra. ¿Vieron cuando ven un lápiz a través de un vaso con agua que se ve como quebrado? Eso se llama refracción. Tiene que ver con los medios, ¿sí? No importa. Estos son fenómenos donde yo veo a la luz como una onda. En física se ve eso, claro. Estos son fenómenos donde la luz se la ve como una onda, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Hay fenómenos donde la luz se la puede ver como una partícula, ¿sí? Hay un fenómeno que se llama, no voy a hacer esto. Lo voy a escribir como una persona decente, ¿sí? Así. Eléctrico. El famoso efecto fotoeléctrico, ¿sí? Nos dice que la luz se comporta como una partícula. Ahí ya. Ahí está. Ah, se me fue el cosito. Ay, no sé por qué se me fue. Espérenme, que no puedo escribir y pensar a la vez. El efecto fotoeléctrico, ¿sí? Es un fenómeno donde la luz se comporta como una partícula, ¿sí?
Y para que sepan, que es un dato copado, lindo, el efecto fotoeléctrico fue, por supuesto, descrito por Einstein y es el fenómeno por el cual Einstein termina ganando un premio Nobel, ¿sí? Y no lo gana por su teoría de la relatividad general, que es una monstruosidad, porque la teoría de la relatividad general es la que es, digamos, el fundamento de los procesos cuánticos, o sea que él es un visionario absoluto de todo lo que está sucediendo hoy en día, Einstein como físico teórico, pero como él era muy desagradable y era muy fanfarrón y era muy soberbio y arrogante, no lo Como querían. todo alemán. No, bueno, no, hubieron alemanes más nobles, pero él era realmente muy superior a los demás y todos los que digamos, podían ser sus maestros, siempre terminaban, digamos, sabiendo mucho menos que él y teniendo mucho menos vuelo que él, entonces se ganó como mucho rencor por parte de toda la comunidad científica que no le quería dar el premio Nobel, no se lo dieron por la relatividad general, que era esto, y se lo terminaron dando por el efecto fotoeléctrico, ojo, el efecto fotoeléctrico está bueno, pero no tiene el peso que sí tenía, digamos, la relatividad. Pero bueno, no importa, se terminó ganando un Nobel y eso es importante, ¿sí? Nada, les quería contar esto como un datito aparte. Pero lo que sí recuerden que en el efecto fotoeléctrico la luz se comporta como partícula. Entonces dijeron, ¿qué onda? Pará, ¿la luz es onda o es partícula? Porque, ay, no sé, estoy como en la duda, ¿no? Bueno, la luz se puede comportar tanto como onda como partícula. Las dos cosas coexisten. Entonces, en algunos fenómenos vemos a la luz como onda y en algunos fenómenos la vemos como partícula. La luz informada como partícula, entendida como partícula, se llama fotón. ¿Sí? Y lo que ustedes deben saber, me acosté tarde anoche, estudiando, lo que ustedes deben saber es que para la cuántica, cualquier partícula tiene asociada una onda y cualquier onda tiene asociada una partícula. O sea, esto es así en general. Nosotros, por ejemplo, que somos un sistema particulado, tenemos asociada una onda. ¿Sí? Que por supuesto que la onda no tiene tanto peso en función de, o sea, el entendernos a nosotros como una onda no tiene un peso tan importante como si entendernos como partícula, ¿sí? Pero si hablamos, por ejemplo, de un electrón, ¿no? Tiene una masa tan pequeña, la onda que está asociada a esa masa sí tiene un poco más de peso, digámoslo así, ¿sí? Por eso es que hay personas que directamente dicen que, por ejemplo, los electrones son energía, nada más. O sea, ay, perdón, o sea que es una onda y ya. Sí, hay personas que dicen eso, ¿de acuerdo? Una profesora del profesorado me lo dijo una vez. Yo me quedé pensando, eh, no lo dijo porque ella lo creyera, sino porque lo dijo en función de unas personas que sí lo decían, ¿sí? Entonces, este flash absoluto de onda-partícula, de la naturaleza onda-partícula de la luz, que fue descrita por de Broglie, se instaura para cualquier partícula y cualquier onda. Y ahora les voy a tirar una grandísima. ¿Ustedes tienen física ahora o no tienen profesor? Todavía no, Todavía no, profe. profe. Aún no. Todavía no tenemos. Bien, qué lástima porque acá podríamos tirar una para un profesor de física a pleno. La cuántica ha llegado a los confines de la locura. No, mentira. No, o sea, todo tiene sentido, de asociar hasta inclusive cosas que uno nunca podría asociar con partículas. Por ejemplo, ¿qué es la gravedad? ¿Qué es? ¿Oli? ¿Es la fuerza de atracción, puede ser, que genera el núcleo? Fuerza de atracción. ¿Alguien tiene otra definición?
¿Alguien se le ocurre otra? ¿Sabe otra? ¿No? ¿Todos están de acuerdo con él? Digamos que es una fuerza de atracción. ¿Sí? Bueno, les cuento. Ay, perdón, no estaba mirando el chat, perdón. Fuerza, atracción, fuerza. Bueno, les cuento que la gravedad es una, a ver si alguien lo dice, ¡ah! Es una aceleración. ¿Sí? La gravedad es la aceleración con la cual la Tierra nos jala, nos tira hacia su centro de gravedad. ¿Sí? Pero por definición la gravedad es una aceleración, no es una fuerza. O sea, obviamente que genera, digamos, como resultado, como resultante del proceso, una fuerza. ¿Sí? En física se la ve así como aceleración, claro. De hecho, la gravedad tiene unidades de aceleración. ¿Sí? Si ustedes la van a trabajar, tiene unidades de aceleración. Entonces, claro, exacto, 9.8. Sí, perfecto, Daniela. Excelente. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es que la cuántica le asignó, o sea, le asoció a la gravedad una partícula denominada, ¿por qué la escribía, no? Gravitón. ¿Sí? O sea, este flash, la cuántica, hace que a una aceleración, que es o sea, ustedes imaginen que una aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo. Bueno, a eso, ¿sí? La cuántica le asoció a una partícula, denominada gravitón. Para que ustedes entiendan de qué se trata la cuántica. Están locos. Para que ustedes vean de qué se trata la cuántica, ¿sí? De que toda onda tiene asociada a una partícula y toda partícula a una onda. Siempre. Hasta inclusive un proceso como una aceleración. ¿Sí? Nada, esto es, por eso les digo que estaría buenísimo que tengamos a una persona de física que pueda hablar un poco más de esto, ¿sí? Simplemente yo les cuento que todo tiene asociado a una partícula y una onda, todo. Estas cosas que no, qué sé yo. Yo les digo, por $1.000.000 la aceleración puede tener asociada a una partícula, me dicen, obvio que no. ¿Sí? El gravitón es algo que se cree, ¿no? Pero no es que está comprobado. Sí, no, sí, sí, es, digamos, ustedes piensen que cuando nosotros hablamos de algún concepto científico, siempre está probado. Es decir, nunca se trabaja sobre un supuesto, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando llega a un punto el conocimiento científico, tuvo que haber sido probado, sobre todo matemáticamente, porque las cosas no se prueban con conjeturas en el aire, sino que son siempre cuestiones, por ejemplo, en física, matemáticas. O sea, la matemática funda la física, por ejemplo, para que se den una idea, ¿sí? Y la matemática funda cualquier conocimiento científico porque utiliza estadística, utiliza test estadísticos, o sea, nunca estas cosas tienen que ver con una conjetura, con una posibilidad remota, digamos, ¿sí? No, porque si no, no llega al estatus eh, de conocimiento científico, digamos, no llega a ese estatus. ¿Sí? Eso es importante. Por eso es que cuando, por ejemplo, salen personas hablando en el noticiero y esas cosas que yo cuando voy a la casa de mi abuela veo, digamos, es un poco peligroso hablar de ciertas cuestiones en términos científicos. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No es lo mismo un conocimiento consolidado, probado, ¿sí? Porque ustedes saben que el método científico se basa en la experimentación, ¿sí? Las hipótesis, etcétera, a una idea que se le ocurre a alguien, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso les digo que, no sé, una persona que no cree en las vacunas, eso no es un conocimiento científico, ¿sí? Eso es una conjetura personal, ¿de acuerdo? O las personas que piensan que la Tierra es plana, eso no es un conocimiento científico, eso es una conjetura de un grupo de personas, pero no tiene valor, no tiene validez, ¿sí? Perdón que les hable así, pero como persona que está como muy metida en las cuestiones científicas, no puedo dejar de decirlo,
y no saben la rigurosidad que tiene la ciencia para aceptar un conocimiento, ¿sí? No es algo de la noche a la mañana. O sea, son experiencias, experimentos, pero muchísimos, ¿sí? Para llegar a una conclusión que ustedes saben que la ciencia todo es un poco parcial, pero no importa, siempre se basa en algo real, ¿sí? En un experimento, una experiencia, en una conjetura, ¿sí? Se hipotetiza en base a conocimiento anterior, por ejemplo. Nunca es algo colgado, ¿sí? ¿Está bien? No sé si era eso lo que quería decir tanto, pero nada, esto. Bien. Me siento en una reunión familiar, ¿vieron? Cuando somos los malos de las reuniones familiares. Yo soy la mala de las reuniones familiares, obviamente, porque digo todas estas cosas que la gente no quiere escuchar a veces. Bueno, ¿les quedó alguna pregunta sobre lo que estoy contando? ¿Quieren contar algo ustedes? No sé. Está como interesante el tema, ¿no? Profe, Sí. puede ser, leí por ahí que todo el lugar que ocupe la onda está un electrón, por ejemplo, en todo lugar a donde esté, o sea, el lugar que ocupe, o sea, esa onda va a estar el electrón, o un protón, o algo así, puede ser. No te termino de entender. Claro, yo leí en cuántica, por ejemplo, que se va a poder encontrar un electrón, un protón, un neutrón, a donde ocupe toda la cantidad que ocupe esa onda. O sea, en cualquier lugar a donde esté esa onda, podés encontrar una partícula, digamos, de un electrón. Bueno, medio raro como está así expresado, pero creo que vos te referís a esto de la dualidad onda-partícula. Como que Claro, esa partícula, como está asociada a una onda, es como que en cualquier lugar de la onda, eso quiere decir, en cualquier lugar de la claro, perturbación, exacto, sí, sí. claro, bueno, sí, está bueno lo que estás diciendo, porque si es una onda, ¿en qué lugar de la onda está? ¿No? Es como una probabilidad también. Juega con las Una probabilidades probabilidad. de la, claro, claro, juega con las probabilidades de la cuántica, ¿no? Sí, está buenísimo lo que decís, sí. O sea, cuanto más nos metemos en la cuántica, menos entendemos, obviamente. Yo mucho más de esto, la verdad es que no me puedo meter, inclusive, ¿sí? O sea, por eso digo que estaría bueno inclusive ver algún profesor copado, inclusive no todos los profesores de física tienen la posibilidad de hablar de cuántica con cierta soltura, no muchos, o sea, porque es algo bastante nuevo y como que hay que meterse a leer, ¿no? No todos los profesores de física, por ejemplo, ustedes que son nuevitos, por ahí sí. Bien, queda menos de un minuto, cuando se corte se vuelven a meter, ¿sí? Bueno, así que hablemos un montón de cosas.